Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, con Ever Ready, todo, todo, todo en acción. Donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará, con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, con Ever Ready, todo, todo, todo en acción. Donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará, con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Una pila de vida, Ever Ready. Hay historias increíbles que se esconden en los lugares más inesperados. ¿Una pila, por ejemplo? Hoy vamos a ver cómo un simple comercial de pilas se transformó en nada menos que el himno no oficial de una nueva era para toda Argentina. Escuchen esto. A primera vista suena súper simple, ¿no? Casi como una canción de chicos. Pero para toda una generación de argentinos, estas palabras, fueron la banda sonora de un cambio que lo transformó todo. Y acá está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que un comercial de pilas de 1982 terminó capturando el espíritu de toda una nación en un momento tan, pero tan clave? A ver, para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido. Primero, el jingle. Después, ¿quiénes fueron los genios detrás? Luego, el contexto histórico, que es clave. También, cómo se metió en la cultura popular. Y por último, ¿por qué hoy, tantos años después, sigue pegando tan fuerte? Bueno, arranquemos por el principio. Todo, absolutamente todo, comienza con la música. Y es que esta cancioncita no era solo pegadiza. Era de esas que se te meten en la cabeza y no salen más. Un earworm, como le dicen. Se metió tan adentro en la gente que se convirtió en un clásico al instante. De verdad. Ok, pero ¿quiénes crearon esto? ¿Quiénes fueron los cerebros detrás de este exitazo? Miren, esto no fue casualidad, para nada. Acá hubo un verdadero Dream Team. Teníamos a Fernando Lupis en la dirección y a gente como Alejandro Dolina en la composición. O sea, estaban creando algo que iba mucho más allá de un simple aviso. Hay que pensar que en esa época no era como ahora, que pones una canción famosa en un comercial y listo. No, las agencias tenían que crear sus propias canciones de cero. Y bueno, el equipo de Ever Ready se mandó una verdadera obra de arte. Pero bueno, la música y el equipo son solo una parte del rompecabezas. Para entender por qué esto explotó como explotó, tenemos que ver la fecha. El cuándo es fundamental. Es que el comercial no salió en cualquier momento. Apareció en 1982. Pensemos, la dictadura militar se estaba cayendo a pedazos y faltaba apenas un año para que volviera la democracia. El aire se cortaba con un cuchillo. El país entero estaba esperando a ver qué pasaba. Y en medio de todo eso, de tanta oscuridad, de tanta censura, aparece este comercial hablando de vida, de optimismo. Fue una señal de esperanza potentísima. Por eso se sintió más como un himno que como un aviso. Un himno para lo que estaba por venir. Claro, cuando la censura empezó a caer, explotó un movimiento cultural que se llamó el Destape. De repente, se podía hablar de todo lo que antes estaba prohibido. Y la publicidad, obviamente, se subió a esa ola, a veces con cosas bastante polémicas. Y acá vemos perfecto por qué lo de Ever Ready fue tan especial. Mientras muchas otras marcas se iban para el lado del erotismo, de romper tabúes, Ever Ready fue por otro lado. Ofreció algo simple, puro, una sensación de alegría, de esperanza. Pero la cosa no quedó solo en la tele, ¿eh? El producto en sí, la pila, también se volvió un ícono. Es que la pila Ever Ready estaba en todos lados. Era la que le poníamos al radiograbador para escuchar música en la plaza. En esa época las alcalinas no eran tan comunes, así que esta era la pila. La encontrabas en cualquier kiosco. Era parte del día a día. Y el diseño era inconfundible.
ese color rojo furioso, el gatito negro pasando por el número 9, que siempre nos preguntábamos qué significaba. Y esa frase tan potente, blindada para transistores, era como un pequeño objeto de arte pop. La estrategia de marketing fue una aplanadora. El comercial rotaba sin parar en la tele, la cancioncita sonaba en las transmisiones de fútbol por radio, sacaron versiones animadas, con actores, dejaron de vender solo pilas para convertirse literalmente en sinónimo de energía. Ok, todo muy lindo, pero ¿por qué hoy, tantos años después, nos acordamos de esto? ¿Por qué sigue pegando tan fuerte? Como dice este comentario que encontré por ahí, ese comercial de Everready es un DeLorean que te lleva directo a los 80. Es tal cual. Se transformó en una máquina del tiempo. Lo escuchas y ¡pum! Te transporta a esa época, a esa sensación. Al final, su poder no viene de una sola cosa. Fue una tormenta perfecta, ¿no? Tenías el jingle súper pegadizo, el momento histórico justo y un mensaje de optimismo que el país necesitaba escuchar con desesperación. Y no es una opinión nomás. De hecho, el jingle Una pila de vida está considerado casi por unanimidad como uno de los 10 mejores de toda la historia de la publicidad argentina. Casi nada. La historia de Everready es la prueba de que un comercial puede ser mucho más que, un comercial para vender algo. A veces logra capturar un sentimiento colectivo y se transforma en la banda de sonido de una parte de nuestra vida. Y eso nos deja pensando, ¿cuál fue el comercial que nos marcó a nosotros?